Paz de Cristo, otra vez es jueves y es más, un poco más de 5 de la tarde en Colombia y estamos en un cafecito para el alma. Les damos muchas gracias a las personas que están conectadas, que están mirando este tema con nosotros, y hoy tenemos un tema bastante interesante, así que queremos que si estás ahí conectada, entres, lo compartas con una amiga, 2 amigas, 10 amigas, todas las amigas que puedas. Yo sé que el día de hoy Dios va a trabajar algo importante en la vida de alguien, así que dale ahí compartir y sé de bendición con alguien más que Dios va a hablar a su espíritu esta tarde. Le damos muchas gracias porque han estado muy pendientes de nosotras, porque han estado atendiéndonos casi que por continuamente. No sé cuánto tiempo ya tenemos transmitiendo desde marzo, así que les agradecemos que han estado fieles aquí con nosotros, oyendo la palabra, compartiendo, y tenemos varias amigas. A ver, Yadira, ¿de dónde tenemos amigas ahorita? Bueno, Paz de Cristo, bienvenidas todas. Queremos ir saludando a nuestras amigas que se conectan. Saludamos a la hermana Beth Álvarez, que está conectada con nosotros en esta tarde, a la hermana Nancy Ortega, que también nos saluda en esta tarde, Julia Patón desde España, un abrazo bien fuerte, la hermana que se está conectando por acá, la Luz González, también queremos saludarla. Amén. También a nuestras hermanas en Uruguay, Noemí y Marina Pereira, ellas también están conectadas. La hermana Alejandra Ortiz también está conectada con nosotros. Janet Duarte también está conectada en esta tarde. La hermana Paola Vegas de Páez también se conecta con nosotros. La hermana Gabriela Chapa, Piedad Meneses también está ahí conectada en esta tarde con nosotros. Tenemos a Raquel Calderón, tenemos también el obrero de Cali, nuestro hermano Jaime Torres. Yo sé que la hermana Miriam está ahí y pues también queremos darle las gracias por todo el trabajo que están haciendo allá. Tenemos también a nuestra hermana Nancy Ortega, a la hermana Mildabel Oporta. Por acá también ya hemos conectado con nosotros a mi suegra Noralba Vélez. Nos da mucha alegría que esté ahí, que nos pueda estar viendo. De verdad que estamos muy contentos con su recuperación, lo que Dios está haciendo en su vida. Para los que no saben, nuestra hermana, ella es parte de lo que hemos estado orando y ayunando los miércoles, porque ella tenía un problema cardíaco muy fuerte. Entonces ella tuvo una operación a corazón abierto, pero nosotros sabíamos que el Señor iba a tocar a los médicos, iba a dirigir la situación, y aunque pasó un momento muy difícil, la mano de Dios la guardó, y así que la bendecimos su vida. Le damos gracias a Dios porque ya está con nosotros, porque creo que ya está en casa también, así que festejamos una victoria más en el nombre del Señor. Amén. También queremos saludar en esta tarde a Joana Márquez, que está conectada con nosotros, Alejandra Ortiz. También tenemos a las hermanas de Aún de Pie, que ya siempre nos están acompañando. Tenemos a Gema Aguilar, y también tenemos a Gabriela Chapayala y María Alejandra de León, que siempre están pendientes de la palabra que se va a dar cada jueves, y pues bendecimos sus vidas, bendecimos que siempre estén acompañándonos. También tenemos por acá a las hermanas de Cartagena, la hermana Diana Salcedo, está ahí conectada con nosotros, también Eugenia Tercero, María Eugenia Zapata también se conecta en esta tarde a un cafecito. Nuestra hermana Cecilia Sánchez, que ella y su esposo están trabajando en el área de San Antonio de Prado, y que el Señor los bendiga, que estén conectadas con nosotros. Nuestra hermana María Holguín, Sara Isabel Ramos, que también está conectada, Sandra Montoya, Marta Piceno. También tenemos a Nancy Ortega y a Irma Solares, que está desde el Valle, ahí en California. Muy bonito lugar, con unos dátiles muy sabrosos. Así que tenemos a varias personas, a Frailin Vázquez también, que se está conectando con nosotros, y queremos bendecir la vida de las que trabajan en un cafecito. Cada jueves lo decimos, pero queremos bendecir la vida de ellas. Aquí en la zona metropolitana son 5, nuestra hermana Elsie, nuestra hermana Lady, nuestra hermana Cecilia, nuestra hermana María Abraham,
Y en esta zona, en la zona del sur, que está en formación de congregaciones también, pues nuestra hermana Yadira, Viviana Lince, que trabajan muy fuerte, que tenemos varias zonas en las que trabajan también. A ver, tú dinos todos los Manriques. Bueno, trabajamos en toda la comuna nororiental de Medellín, estamos trabajando fuertemente en el sector de Manrique. El Señor nos ha permitido extendernos a otras zonas como Manrique La Cruz, al sector de Guarne. Nuestra hermana Joana Arboleda, que trabaja muy Sí, duro ahí. Daisy trabaja bien fuerte con todas las hermanas allá arriba en La Cruz. También tenemos en Guarne, que estamos trabajando con Solange y la hermana Afra, que ya siempre nos están apoyando con el trabajo en este sector. Ahora que se nos ha abierto Moravia, que tenemos a la hermana Ana Pimienta y la hermana Joana. Edilce Padierna, que trabaja muy duro. Sí, la hermana Edilce, que abrió la casa. Y nosotros les decimos hermanas a ellas por fe. Creemos que ya pronto serán nuestras hermanas y desde ya están trabajando con las mujeres y acompañándonos en estos días del amigo, en el trabajo, en el cafecito para el alma. Entonces ha sido muy grato ver que ellas, aún sin entregar su vida al Señor, ya están sirviéndole, ¿cierto? Sí, en la zona de Manrique Central pues tenemos a María, tenemos a Carolina, tenemos a Kelly, A Morien, que también ya se unió al trabajo, doña Luz Mary. recién sacadita de las aguas Morien, y ya está trabajando, bendecimos su vida. Amén. También tenemos a Carolina, A las chicas Blandón. a las hermanas Blandón, que ellas tres siempre están ahí conectadas en todo el trabajo. Una de esas mujeres les dice, vamos para tal parte, vamos a hacer tal cosa, y ellas están siempre ahí, como decimos acá, al pie del cañón, para apoyarnos en todo el trabajo con las mujeres. Nuestra hermana Aile, que está aquí en el sur, nuestra hermana Dolly, que trabajan juntamente con Viviana aquí en la zona de Calatrava. Tenemos a Julia, Marcela, que siempre están apoyando esa área. Así que queremos bendecir la vida de las que están conectadas con nosotros. Silvia Ábalos, también tenemos a Betis Velaz, y pues queremos abrir este momento y queremos alabar a Dios un momentito juntamente con ustedes. Y pues, ¿por qué no te conectas a la presencia de Dios? Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, es por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. No me quiero conformar. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida
queremos siempre ser como un perfume que suba a la presencia de Dios, y me encanta esta canción porque habla mucho del tema de la oración y de cómo estar ante la presencia de Dios. Así que es importante la palabra que quiero hablar con ustedes esta tarde para cerrar la serie que estamos llevando sobre el tema de la oración, de la intimidad con Dios. Y quiero hablar sobre el tema del Espíritu Santo, el tema del Espíritu Santo, porque creo que en las iglesias, normalmente cuando se habla del Espíritu Santo, solo se habla casi de lo que pasó en el libro de los Hechos, y muchas personas no logran entender cuál es la esencia de por qué nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Y es algo tan importante como decir que necesito el oxígeno para vivir todos los días. Pero muchas personas han hecho como algo místico del Espíritu Santo. Yo no digo que no es algo sobrenatural, pero no es algo místico en lo que solo tiene que ver con un momento o solo tiene que ver con una situación que pasa. Y entonces quiero hablar desde el inicio cómo Dios nos preparó a nosotros como seres espirituales. Entonces vamos a leer ahí Génesis capítulo 2, verso 7. Dice de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ok, quiero hablarte desde el inicio para que tomemos bien como una cadena, un hilo de lo que es el espíritu dentro del ser humano. Vea, cuando Dios creó el ser humano, Dios hizo un cuerpo perfecto, porque el ser humano es la mejor ingeniería, el mejor diseño que pudo haber. Hizo un cuerpo, dice que lo tomó del polvo de la tierra, lo hizo con el barro, y entonces Dios formó un cuerpo, le dio forma, le dio funciones, le dio todo. Era una perfección de belleza lo que Dios había hecho con el ser humano. Entonces es tan importante que lo que el ser humano había Dios creado en ese ser. Pero estaba ahí, era ese cuerpo, digamos, un muñequito ahí de barro, bien hecho, súper bien hecho. Imagino que Adán ha de haber sido súper guapo porque estaba hecho a la imagen de Dios. Entonces Dios lo hizo, lo puso ahí, pero estaba ahí, pero no tenía vida. Estaba ahí, dice que Dios lo formó del polvo de la tierra y estaba ahí. Entonces cuando Él estaba ahí, Dios decide darle algo más que solo su creatividad al ser humano. Y no solamente cuando Dios decide echar a andar este ser, Dios pone la esencia de Él mismo en ese hombre que había creado. Entonces Dios le comparte un poco de su esencia a ese muñeco que había hecho tan perfecto. Y entonces dice, sopló en él aliento de vida. Unas versiones dicen hálito de vida, y entonces vino a ser el hombre un ser viviente. Entonces Dios sopló y puso su esencia, su espíritu mismo en el hombre, en esa creación, porque el hombre Dios lo llama que era la corona de la creación. Dios había hecho vivir animales de todo tipo, animales que estuvieran en las aguas, animales que vivieran en los aires, animales que se arrastraran. Dios había hecho de todo tipo de animales y les había dado vida. Incluso a la vegetación Dios le había dado vida, a los árboles le había dado vida, a las aguas le había dado vida para que produjeran vida, pero a ninguno de ellos Dios le pone su esencia. Solamente al ser humano, dice, sopló en él aliento de vida, entonces vino a ser el hombre un ser vivo. Dios pudo haber dicho, fórmese del polvo de la tierra un muñequito, y ese muñequito produzca a otros seres humanos, según la especie que lo había creado, como había dicho con todos los animales. Es la diferencia entre un ser humano y los demás seres que Dios creó. A los demás le dijo a la tierra, produzca las aguas, produzca esto, lo otro. Pero Dios al ser humano lo hizo con sus propias manos, y luego que le dio forma, porque dice que lo formó, le pone su esencia. Qué poderoso. Wow, impresionante. Qué especiales hemos sido para Dios desde el momento en que fuimos concebidos en el corazón de Dios.
Entonces, dice, vino a ser el hombre un ser viviente. Pero más que eso, quiero hablarte de la esencia de ser un ser viviente como hombre, como humano. ¿Sí? Los demás seres vivientes no tienen la esencia que el hombre tiene. Entonces, quiero decirte lo que sucedió, porque a veces nosotros más creemos, ok, Dios lo creó, le dio vida, lo sopló, ok. Pero ¿qué sucedió cuando Dios sopla dentro de ese cuerpo y se forma una dualidad en el ser humano? Vemos, me vas a leer ahí 1 Corintios capítulo 15, verso 44 y 45. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Se le llama cuerpo animal porque nuestras células son células animales. Tenemos la misma contextura en cuanto a células, pero cuerpo físico o cuerpo animal. Pero dice que el hombre tuvo dos cuerpos a partir de ese momento en que Dios sopla en él. Entonces Dios sopla en el ser humano y el cuerpo que él hizo con las manos, ese cuerpo físico o animal, pero cuando sopla dentro de él se produce un cuerpo espiritual, que es el que levanta el cuerpo físico y le da vida. Yo no sé si me estás entendiendo la impresionante creación de Dios, porque no solamente Dios creó al ser humano con las manos, sino que cuando lo sopla vuelve a crear en él otro ser que habita dentro de nosotros, que es un cuerpo espiritual. El espíritu no es como una llamita, el espíritu no es como algo, no, existe el cuerpo espiritual que le da vida a este cuerpo físico dentro de nosotros. Desde ese momento en que Dios sopla sobre el hombre tiene cuerpo físico y tiene cuerpo espiritual. Entonces esto es tan bonito porque dice, así fue escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el cuerpo tenía vida porque Dios lo había hecho como a cualquier animal que había creado, como a cualquier planta, como a cualquier creación que tenía una creatividad y parte de la vida, pero no era algo que pudiera razonar, no era algo que pudiera tener una inteligencia más allá, que no era algo que pudiera trascender al mundo espiritual. Entonces Dios, para que el hombre se pareciera aún más a él, le pone un espíritu dentro de él, un cuerpo espiritual, y dice, ya fue el segundo Adán, un espíritu vivificante. Y esto es muy poderoso. El ser humano, aparte de que Dios al cuerpo físico le mete un cuerpo espiritual, cuando el cuerpo físico y el cuerpo espiritual se unen, se crea dentro de ellos a lo que nosotros llamamos alma. Y entonces el ser humano tiene tres esferas en su ser: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo que nosotros logramos ver, ese muñeco de barro que Dios hizo y que le dio vida. El espíritu es el aliento de vida, un cuerpo espiritual que nos mantiene con vida, que nos mantiene funcionando. Dice la Biblia que si ese espíritu se sale de nosotros, nosotros morimos. Pero cuando el espíritu le da vida al cuerpo, Dios produce algo más en nosotros, que es el alma. Porque cuando yo estoy vivo, yo siento, tengo emociones, tengo sentimientos, y ese es el alma. Nosotros normalmente le llamamos corazón. El corazón, sí. Sí. Cuando a la gente le duele el alma, está sufriendo y dice, me duele el corazón. Así es. Sí. O cuando algo le pasa y dice, ay, me duele en el alma, no le duele eso, el corazón. Nosotros le hemos llamado por mucho tiempo al alma, le hemos denominado corazón. Entonces, cuando Dios nos hace en una forma tan perfecta, pero cada parte de nosotros tiene un funcionamiento, ¿ok? El cuerpo es ese muñeco de barro, ese diseño hecho para funcionar con instintos. Nosotros funcionamos con instintos muy parecidos a los de los otros seres vivientes, pero nos alimentamos igual con alimento, con bebida, con agua, ¿sí? Y el espíritu es el soplo de Dios, ese cuerpo espiritual dentro de nosotros, pero él también ocupa alimentarse. Así es. Esto es lo que la mayoría de las personas no entienden. El cuerpo espiritual necesita alimentarse, pero no se puede alimentar de cosas físicas. Se tiene que alimentar de cosas espirituales.
Dios nos dio herramientas espirituales para alimentar nuestro espíritu. ¿Se alimenta? De la oración, la alabanza, el ayuno, lo que nosotros comúnmente volvemos nuestras disciplinas espirituales, son el alimento del espíritu. Pues es la misma disciplina que levantarme y hacer el desayuno. Sí. Entonces, mi cuerpo espiritual también necesita alimentarse para poder seguir vivo. Esto es bien interesante. El alma también, que es lo que al entrar el espíritu dentro del cuerpo se produce el alma, los sentimientos, las emociones, esas también se alimentan, ¿sí? De los momentos que vivimos, nuestra alma se alimenta, sea de felicidad. De los sentimientos que se van generando, como la amistad, la alegría, la comunión, estar con las personas, eso nos va alimentando el alma. El alma, nuestras emociones se alimentan de lo que nosotros les producimos. También hay gente que la alimenta de odio, que la alimenta de amargura, pero cada quien decide que va a desayunar por la mañana. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Durante la vida del ser humano, cada esfera del ser, cada esencia, si tú la alimentas adecuadamente, va a estar fuerte, va a estar sana, pero si no lo haces, se va a dañar. Así es. E incluso se puede morir. Si tu cuerpo tú no lo alimentas adecuadamente, en un determinado momento tu cuerpo se va a enfermar, le va a dar anemia, le va a dar lo que sea y se desnutre. Se muere. Mira, deja de darle agua por una semana a ver qué pasa. Entonces, nosotros nos tenemos que alimentar. Igual, el espíritu se tiene que alimentar, el alma se tiene que alimentar. Generalmente el ser humano no profundiza en las esferas del ser. Solamente nos estamos preocupando por nuestro cuerpo. O sea, saber que estamos sanos, que nos estamos alimentando, que dormimos lo suficiente, que no esté cansado. Pero como lo dice la hermana, en las otras esferas, como el alma y el espíritu, normalmente no estamos preocupándonos. Entonces, es tan importante que nosotros entendamos eso, de que nuestro espíritu necesita alimentarse. El alma la alimentamos también, ¿sí? Nosotros alimentamos de emociones. Hay gente que no tiene, por decir, un amor, pero dice, yo amo la vida, y se inventa un amor y emociones, y pues dice, ok, si no tengo algo, yo le voy a dar sentido a mi vida con esto, lo motiva de una manera, la motiva de otra, y entonces alimenta su alma de algo. Hay gente que la alimenta de odio todos los días, de amargura, de resentimiento, y ahí está, dañando su alma. Pero Dios ha venido a trabajar con nosotros algo bien importante, y es que nosotros, ¿sí? Nosotros necesitamos también alimentar el espíritu. Ve, cuando nosotros no logramos saber que nuestro espíritu también se alimenta, llega algún momento en que el alma y el espíritu gimen dentro de nosotros. Gimen dentro de nosotros porque necesitan un toque de Dios. El espíritu clama dentro de nosotros, porque pocas personas saben discernir cuando el espíritu, ese soplo, pide estar en contacto con el hacedor. Muchas personas dicen, es que yo no sé por qué me siento solo aunque esté con personas. Mi familia me dice que yo sí le importo, pero aún así yo siento un vacío muy grande dentro. Y a veces es el espíritu que está clamando dentro de la persona, pero las personas no logran entender lo espiritual. El espíritu está dentro de nosotros y el espíritu quiere, ¿sí?, ser alimentado con un alimento espiritual. Cuando nosotros no hacemos esto, entonces se rompe la línea de comunicación con Dios. Veamos Romanos 8:16. Dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ve, el espíritu de nosotros se comunica con el espíritu de Dios. Y entonces, ese espíritu le da testimonio de que se está alimentando, de que es su hijo, de que Dios está ahí con la persona, está ahí con ese ser humano, y que Dios lo quiere alimentar
de lo que Dios necesita que sea alimentado. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. La única manera que yo como ser humano tengo de accesar al mundo espiritual con Dios es por medio de la profundidad de mi ser. Hay un texto que sinceramente yo ya lo había leído, pero le digo a mi esposo el día de ayer, yo no lo había leído con este entendimiento. Está ahí en Efesios capítulo 3, verso 16. Y dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Lo más íntimo que tiene un ser humano es su espíritu, ¿sí? Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Fíjate bien, la manera en que Dios puede habitar dentro de nosotros es por medio del Espíritu Santo. Entonces, yo no puedo accesar a las cosas espirituales si yo mismo no entiendo las cosas del Espíritu en mí. Y entonces dice, ese Espíritu viene a nosotros y nos da esa seguridad de que Dios nos llama hijos. Y luego más adelante dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. A veces nosotros no sabemos cómo pedirle a Dios. A veces nosotros estamos orando, yo le decía, y a veces como que sientes que tu mente no va a donde tú quieres ir. No hayas las palabras de decirle a Dios lo que tú necesitas. Pero tu espíritu, ese que fue dado por Dios en medio de ese soplo, él sí sabe cómo comunicarse con Dios. Entonces gime dentro de ti, empieza a generarte esa incomodidad, ese dolor, y entonces se comunica con Dios y le hace saber lo que tú necesitas. Y entonces ya el Señor viene a nosotros, y aún cosas que a veces nosotros no le hemos pedido correctamente o no le hemos pedido como nosotros creemos, Dios nos las da. Así es, empieza a responder. Y hasta uno a veces se pregunta, pero ¿cómo si ni siquiera en mi oración de mi boca salió como tal esta petición hacia el Señor? Pero es eso, el Espíritu comunicándose con Dios le pide lo que realmente nosotros necesitamos. Ok, entonces quiero hablar esta parte contigo. Es bien importante que nosotros entendamos. El hecho de que nuestro espíritu necesite algo, nosotros no podemos entrar al mundo espiritual, nosotros no podemos acceder al mundo espiritual si nosotros no recibimos en algún momento un nacimiento espiritual. Vea, toda la gente, yo he oído toda la gente dentro de sí, dice que se va a ir al cielo. Todas las personas de todas las religiones del mundo dicen que ellos se van a ir al cielo al morir, y muchos dicen que ellos cuando se mueran se van a arrepentir en el último momento y se van a ir al cielo. Yo respeto la opinión de todas las personas. Yo siempre he dicho algo: usted puede pensar lo que quiera, pensar es gratis, nadie le va a cobrar por eso. De eso a que lo que usted piensa es verdad, eso es otra cosa. La Biblia tiene verdades, son verdades espirituales, son verdades determinantes, y esas verdades no pueden ser quebrantadas. Entonces hay un versículo en la Biblia que me impacta mucho, porque el Señor, cuando habla con Nicodemo, el Señor le hace una aseveración muy fuerte. Le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Me puedes buscar ahí Juan capítulo 3 verso 5. Dios está hablando con un hombre que era entendido en las cosas de Dios. Era un letrado de la ley. Y le estaba diciendo: mira, tú te puedes saber toda la Biblia,
Pero si tú no tienes un nacimiento en el agua y un nacimiento en el Espíritu, es imposible que un día entres al cielo. ¿Qué dice ahí? Dice Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es importante, todas las personas tienen que tener un nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un nacimiento espiritual, nosotros tenemos un cuerpo espiritual, pero ese cuerpo espiritual está vacío. Entonces no se puede comunicar con Dios, entonces mucho menos puede tener una relación con Él. ¿Cómo puedo tener una relación yo contigo si nunca hablamos? No, es imposible. ¿Será posible que seamos amigas sin hablar nunca? No, no seríamos amigas, simplemente conocidas. Y entonces la mayoría de nosotros podría ser conocido de Dios, ¿sí? Pero yo no a toda la gente que conozco, yo lo dejo entrar en mi casa. Así es el Señor, esa misma intimidad quiere Dios con nosotros. No porque la gente diga que conoce a Dios, porque una cosa es ser un conocido de Dios y otra cosa es ser un amigo de Dios. Entonces, y otra cosa diferente es ser un hijo de Dios. Entonces dice, el que no nace del Espíritu, ¿cómo puede ser hijo del que es Espíritu? Porque Dios es Espíritu. Entonces, si nosotros no tenemos un nacimiento espiritual, no podemos ser hijos del Espíritu de Dios. No podemos ser hijos de Dios porque no tenemos un nacimiento espiritual. Entonces, esto es súper importante. El Espíritu se alimenta, se toma vida, tiene un nacimiento cuando el ser humano recibe el Espíritu Santo. Muchas personas, ¿sí?, dicen que nosotros, lo vamos a ver ahí en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 38, dicen que todas las personas reciben el Espíritu Santo, y algunas religiones lo manejan así, el día que se bautizan, porque cuando Jesús se bautizó, ese día cuando él salió del agua, el Espíritu Santo vino sobre él. Quiero decirte que el Espíritu Santo ya estaba con Jesús desde antes. Él ya había predicado una palabra que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor estaba desde el vientre de María, ¿sí? Solo que ahí se hizo manifiesto. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, hay manifestaciones que dicen claramente de que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces, mucha gente dice, el día que te bautizas, en cuanto el agua toca tu cuerpo, tú también recibes el Espíritu Santo. La Biblia no dice eso. Y si nosotros escudriñamos todo el libro de los Hechos, hubo maneras diferentes en que las personas recibieron el Espíritu Santo, ¿sí? Unas recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados, y por eso fueron bautizados, porque al momento de recibir el Espíritu Santo se les abrió la revelación, entonces fueron bautizados. Otras personas recibieron el Espíritu Santo después de haber sido bautizados, ¿sí? Incluso algunos de los que Pablo se encontró les dijo, ¿en qué nombre fuiste bautizados? Y ya recibiste el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, pues nosotros ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. En México hay una frase, dice, a esos hermanos el Espíritu Santo no les pasaba ni de rozón. Entonces, es importante saber, muchos cristianos creen tener el Espíritu Santo, pero en realidad solamente tienen la sombra de lo que pareciera. Han estado en una atmósfera del Espíritu Santo y pudieron haber sido a lo mejor tocados por Dios o impresionados por Dios, mas no haber recibido el Espíritu Santo. Porque hay ciertas y claras manifestaciones de que las personas reciben el Espíritu Santo. Vamos, Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vean, Pedro estaba hablando, dijo, arrepentíos y bautícense. Y si se arrepienten, pues van a recibir el Espíritu Santo. Atrás, en el mismo capítulo 2 de Hechos, en el capítulo 2 de Hechos había venido el Espíritu Santo. Entonces había sucedido algo muy importante. El derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos fue impresionante. Dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos,
ellos hablaban nuevas lenguas, ¿sí? Léeme ahí 2:2 de Hechos. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Las lenguas se asentaron. Un asentamiento es un lugar donde alguien llega a vivir. ¿Sí? Dicen, ok, aquí se hizo un asentamiento humano. Quiere decir que alguien vino y se puso a vivir en ese lugar. Entonces dice que las lenguas, dice, se asentaron. El Espíritu Santo vino sobre ellos, hablaron lenguas y se asentó sobre ellos. Vino a vivir dentro de ellos. Una cosa es que Dios me haya tocado en algún momento, y otra cosa diferente es que Dios se haya venido a vivir dentro de mí. Amén. Entonces esto es importante. Dice que moraban ahí entonces. Había personas de todo el mundo, había muchas lenguas, y las primeras lenguas que hablaron fueron lenguas extranjeras. Por decir, la hermana no hablaba inglés, pues empezó a hablar inglés. Yo no hablaba arameo, pues empecé a hablar. Habían griegos, empezó alguien a hablar en griegos. Eran lenguas terrenales. Eran lenguas, pero hablaron otras lenguas. Otras lenguas que ellos no hablaban normalmente. Se volvieron bilingües porque cada uno hablaba en una lengua diferente. Pero lo más importante de esto no es que hablaron lenguas, sino lo que decían mientras hablaban las lenguas. Y es allá en donde te quiero llevar, porque la gente dice, oh, yo tengo el Espíritu Santo. Y yo tengo muchas dudas de que tengan el Espíritu Santo, pero me reservo mis dudas. ¿Ok? Entonces me las reservo, pero igual no tanto como para no decirte cuáles son mis dudas hoy. Fíjate lo que dice, que entonces moraban ahí, dice, moraban judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y léeme el versículo 8, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí pásate al versículo 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fíjate lo que Dios les estaba dando a hablar. Dios no dijo, oh, le voy a permitir hoy a la hermana hablar en inglés para que empiece a hablar de la teoría de la relatividad, para que todo el mundo sepa que el Espíritu Santo la puede hacer inteligente. No. Estaban hablando en otras lenguas y les oían hablar las maravillas de Dios. Entonces, esto es algo importante. Si tú como cristiano crees que has recibido el Espíritu Santo, pero no puedes hablar las maravillas de Dios, necesitas rectificar si en verdad tú alguna vez en tu vida has recibido el Espíritu Santo. Escúchame, querida hermana que me estás oyendo esta tarde, escúchame, persona que estás ahí detrás. Si tú crees que tienes el Espíritu Santo, pero no eres capaz de hablar las maravillas de Dios, si cuando le vas a hablar a alguien no puedes, te sientes intimidado, algo pasó en ti, entonces necesitas verificar que lo que tú recibiste fue el Espíritu Santo. Amén. Porque ¿qué es lo que les oían hablar? Las maravillas de Dios. Entonces les oían hablar las maravillas de Dios. Eso fue lo primero. Cuando tú oyes hablar sobre los hechos, de hecho dice que hablaban con denuedo. En Hechos 4:31. Eso es tan importante porque el Espíritu de Dios se había posado sobre la iglesia, había venido a hacer un asentamiento espiritual. Se había despertado en la iglesia y entonces el efecto de recibir el Espíritu Santo era compartir las cosas de Dios. Nosotros estamos en una iglesia, muchas iglesias que se sienten que son del venido del pentecostal, ¿sí? Porque eso, la fiesta de Pentecostés era lo que se celebraba en el día que se llevó a cabo el capítulo 2 de Hechos.
cuando se recibe el Espíritu Santo. Y la gente cree que porque va a la iglesia y aprende a escuchar a los hermanos, y si una hermana está ahí, está hablando en lenguas y otro empieza a hablar. Yo recuerdo que un día yo hablaba con un amigo cuando estábamos jóvenes, y un amigo le decía, es que yo no he podido recibir el Espíritu Santo, y le decía al otro, mira, tú nada más, dice, ponte así, y cuando estés ahí, dice, mueve la lengua, y deja que Dios, y solo vas a decir, dice, cosas rápidas, hasta que de repente se te vuelva la lengua desentumida, y vas a decir, y dice, ya hablaste en lenguas. Entonces, mucha gente nunca ha hablado en lenguas en su vida, pero ha imitado a otros que los ha escuchado en la iglesia. A veces el hecho de que ella esté recibiendo el Espíritu Santo me impresiona tanto y me emociona tanto que yo también lo quiero recibir. Y entonces si la hermana está hablando, y yo digo, ay, si la hermana dice algo, entonces yo digo algo más rápido, ay, Rambo saca el azúcar y quema la rama seca, que yo empiezo a inventar cositas, y a otro hermano se me acerca por ahí y dice, la hermana habló en lengua, y ya la pasan al frente, la hermana recibió el Espíritu Santo. Pero hay un pero muy grande. Cuando el Espíritu viene a ti y entra al cuerpo espiritual, te cambia. Amén. Jamás va a haber un ungido del Espíritu Santo que siga actuando igual que cuando era un impío. Amén. ¿Sí? Si tú recibiste el Espíritu Santo, Dios se metió a tu cuerpo espiritual, y de cierto modo algo tiene que suceder en tu interior. Capítulo 4, verso 31 de Hechos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ok, fíjate lo que dice. Cuando estaban congregados, el lugar en donde estaban tembló. Dios mismo había bajado. Hasta la materia inerte que son los muros de un lugar pudieron sentir la presencia de Dios. Mucha gente dice, no, yo no quiero ir a esa iglesia porque cuando voy empiezan a orar por mí, a mí me dan ganas de temblar, me dan ganas de llorar, no, siento que me voy a desmayar. Ok, estás rechazando que el Espíritu Santo te toque. Es imposible que Dios venga y tú no sientas nada. Sí, sería... Pues, y tampoco tendría sentido que Dios venga a mi vida y yo continúe igual, que ni siquiera experimente tenerlo cerca. Entonces tú, ese día, naces al Espíritu, es un nacimiento. Así como se rompió la fuente para nacer en el mundo físico, se rompen las fuentes de la eternidad para que tú entres en comunicación con el mundo espiritual. Entonces no puede ser un suceso así como que yo estaba ahí y sentí que ahí, y yo hablé pasito y yo sentí como que sentí algo, yo recibí el Espíritu Santo. Pero regresa a su casa y en la primera provocación que le hace el esposo, se le sale todo. Se le sale la Fiona que la hermana llevaba adentro. ¿Sí? Regresa a su casa y entonces vuelve a estar en los mismos pecados que siempre había estado. Tú recibiste cualquier cosa menos el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque yo no puedo recibir el Espíritu Santo, y a veces, porque la gente se sabe los frutos del Espíritu. ¿Tú te sabes los frutos del Espíritu? Paciencia, benignidad, paz, amor, fe, mansedumbre. Palabra poderosa. Si el pueblo de Dios, porque ni siquiera son frutos nuestros, esos el Espíritu te los va a dar ahí nomás, como el guayabo que pone allá afuera, ¿sí? O el mango. Prefiero el mango. Entonces, esos son frutos del Espíritu, el Espíritu los va a dar en ti. ¿Cómo es posible que nosotros hablemos de recibir el Espíritu Santo, digamos que recibimos el Espíritu Santo, pero no haya frutos en nosotros, ni siquiera míos, del Espíritu? Si ya hay frutos míos, entonces la cosa avanza más. Pero por lo menos los del Espíritu, los que yo no puedo dar, pero el Espíritu da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, algo tiene que producir el Espíritu Santo en mí. Entonces, si el Espíritu Santo vino a mi vida y yo no cambié, entonces hay una cita bíblica muy poderosa
que dice, probad a los espíritus si son de Dios. Entonces, todos los espíritus que vienen a nuestra vida, a veces puede ser un espíritu de emoción, a veces un espíritu de confusión, pero el Espíritu Santo tiene frutos muy, muy claros en la vida de la gente. Nadie puede recibir a Dios en su cuerpo espiritual y venir Dios a sentarse sobre ese cuerpo y que no sucedan cambios. Esto es alarmante y preocupante, porque mucha gente se va a aparecer allá delante de Dios y le va a decir, Señor, yo te conozco. El Señor va a decir, yo a ti, yo no. Así es. Ay, pero si yo hablaba en lengua, sí, pero no eran mías. Esas eran tuyas. Adelante. Primera de Juan 4:1 nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok, paremos ahí porque la palabra dice más. Pero primero tienes que probar al Espíritu Santo que hay en ti. ¿Cómo es posible si volvemos a capítulo 4, verso 31 de Hechos? Que lo primer efecto de la iglesia, dice, cuando recibieron el Espíritu Santo hablaban las maravillas de Dios. Y después de que se fueron del aposento alto, seguían hablando con denuedo la palabra. Seguían hablando con denuedo la palabra. Entonces, ¿cómo es posible una iglesia a la que le da vergüenza hablar del evangelio? Una iglesia que necesita cursos de preparación para predicar el evangelio de aquí a 3 años. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te da ese denuedo. Lo poco que tú tienes lo quieres compartir. Se apasiona uno porque todos conozcan o reciban lo que uno ha recibido de Dios. Vea, ahorita mucha gente está escondida por el virus, ¿sí? Yo no digo que no se cuiden, yo no estoy hablando de eso. Pero mira, era tan impresionante el fuego que se había encendido, se había asentado, se había hecho un asentamiento espiritual en ellos, que dice que hablaban con un denuedo que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo todos los días. Ahora, si tú le dices a los hermanos que vayan 2 días a la iglesia, 2 horas a la iglesia, se les hace que está larguísimo, que ese pastor todo el tiempo los quiere tener ocupados, o que esas personas todo el tiempo. No, nosotros queremos una vida espiritual por internet, queremos una vida espiritual en donde las cosas lleguen solas. Entonces el denuedo es esa pasión por hablar las maravillas de Dios, y no solo por hablarlas, sino por experimentarlas en mi vida y llevar a la gente a que las experimente conmigo. Porque ¿qué pasó después de que sucedió todo esto? Así a grandes rasgos, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Pues que aunque ellos eran perseguidos, aunque ellos estaban siendo intimidados, ellos no cesaban de estar todos los días en el templo y por las casas, y la palabra crecía y a la vez la iglesia crecía. El número de los discípulos se Claro. multiplicaba. Entonces es tan importante esta palabra. Fíjate lo que dice. Realmente se despertó en ellos un sentido de fortaleza. Un sentido, y ahora los hermanos salían así nada más y no les pasaba nada. No, estamos hablando de una cultura en el que no se les permitía hablar, ni por los romanos porque tenían otra religión, ni por los mismos hebreos, judíos, porque ellos estaban todavía en el Antiguo Testamento. Entonces eran atacados por su propia gente y por el imperio. Pero aún así, ellos no paraban. Y hay algo que la iglesia de hoy no hemos experimentado. Y dice, y tenían por sumo gozo. O sea, no había mayor gozo, dice, que fueran atacados, que fueran perseguidos por causa del evangelio. Ahora ni siquiera puedes corregir a un hermano porque se acabó el mundo, hasta se acabó la comunión con Dios y hasta se le cayeron los frutos del Espíritu.
Entonces es tan importante que nosotros como iglesia entendamos algo. Ahora otra cosa, ¿cómo es posible que alguien que fue lleno del Espíritu Santo, porque eso es lo que dice el capítulo 2, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que alguien que está lleno del Espíritu Santo esté también lleno de un espíritu de temor y esté también lleno de un espíritu de depresión? Necesitamos seriamente verificar si el espíritu que hay en nosotros es el Espíritu Santo. Sí, porque no es posible que dos estén en el mismo lugar, como cuando hablamos de que nuestro corazón, hablándolo pues, de manera figurada, lo limpiamos, ¿cierto? Hacemos la casa, la limpiamos, la organizamos para que el Espíritu de Dios more en nosotros. Pero si le damos entrada antes a algo más, pues Él no va a llegar a ocupar una casa que está ocupada. Ahora, es Dios tanta plenitud, la plenitud de Dios es tan grande, que cuando Él está en un lugar no hay cabida para otra cosa. ¿Sí? Entonces, si el Espíritu Santo está en tu vida, aún, ¿cómo es posible que no podamos creer? ¿Usted cree, hermana, que Dios me va a sanar? Mi espíritu está invadido con un espíritu de incredulidad. Entonces, ¿cómo voy a estar lleno del Espíritu Santo? Hay cosas muy, muy alarmantes que nosotros, la verdad, no podemos entender. ¿Cómo es que nosotros podemos estar tan seguros de tener el Espíritu Santo si también tenemos otros espíritus? Exacto. Ahí es donde es muy importante, como usted lo decía, hermana, probar a los espíritus. Entonces, ¿cómo puedo estar llena del Espíritu Santo, pero también tener tantas dudas en mi corazón? Entonces, esto es importante, porque cuando el Espíritu Santo de Dios viene, el Espíritu Santo despierta un sentido de fortaleza. El Espíritu Santo es poder. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. De hecho, la palabra original que venía en la Biblia decía, recibiréis dinamos. Prácticamente un poder que explota como una dinamita todos los espíritus que hubiese en ese lugar. O sea, ni un espíritu se hubiera podido quedar ahí, porque la explosión del Espíritu Santo en nuestro cuerpo espiritual es tan poderosa que no deja cabida para otra cosa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seguido de eso dice, y me seréis testigos. Vuelvo a la misma evidencia de que la evidencia del Espíritu Santo es hablar de Dios, ser testigo de Dios. También relata ahí en Hechos 2, hermana, que ellos empezaron a testificar la resurrección de Jesucristo. Así es. Fíjate bien, es tan importante lo que nosotros entendamos. Dice, en Lucas capítulo 4, verso 14, dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las fuerzas acerca de él se divulgaron por todo aquel lugar. Había vuelto empoderado, porque el Espíritu Santo te da poder. Entonces, la iglesia tiene que entender que nosotros recibimos literalmente poder espiritual. Nuestro cuerpo espiritual, haz de cuenta que se metió a unos 20 años de gimnasio y recibió ahí todo lo que había recibido, y sale poderoso, sale fuerte y puede enfrentar cualquier cosa en el reino de las tinieblas. Fíjate lo que dijo el Señor cuando les dio el Espíritu Santo a los discípulos. Dijo, he aquí, yo os doy poder sobre toda fuerza del enemigo y nada te puede dañar. Todavía hay cristianos que se preguntan, hermano, a veces nos llaman, nos escriben todas preocupadas, hermana, fíjese que alguien me comentó que una vecina me está haciendo brujería y yo me he sentido tan mal, y yo me he sentido, hermana, sin fuerza. Entonces, ¿cómo es posible que si nosotros recibimos el Espíritu Santo y nosotros recibimos el poder de Dios, algo de afuera nos pueda dañar?
Nada te puede dañar. Dice, yo les doy poder sobre toda fuerza del enemigo. Ahora, esto es importante, querida hermana que me estás oyendo, querida persona que me estás oyendo. ¿Qué necesitas vencer del enemigo? ¿En qué estás batallando? Que el Espíritu Santo no te pueda dar poder sobre eso. Hay personas que tienen años luchando la misma batalla, pero no la han podido ganar porque creen que tienen el Espíritu Santo, pero están peleando en sus propias fuerzas. No es lo mismo estar peleando en tus propias fuerzas que pelear en el poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo es tan fuerte que nada te puede dañar. Entonces, a los discípulos ni siquiera les preocupaba, iban y les ponían una garrotiza, los metían a la cárcel y ya estaban en la cárcel cantando. Yo no sé cómo nos iría esta generación donde nos dieran una garrotiza y nos metieran a la cárcel. Y allá en la cárcel estaban predicando al carcelero, convirtiéndolos al Señor. A la familia del carcelero. A la familia del carcelero, a todos, todo el tiempo. Y a los carceleros que no quisieron, pues el ángel le dijo, con permisito, déjeme saco a Pedro. Entonces, necesitamos entender ese poder que hay. Es tan impresionante el Espíritu Santo, que lo primero que hace, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que ese cuerpo espiritual que estaba vacío, y los vacíos espirituales duelen. Duelen. La gente que se siente vacía, lo primero que siente son ganas de quitarse la vida, hundirse en la depresión, llorar. Lo primero que hace el Espíritu Santo es que llega y llena, es tan poderoso que llena completamente nuestra vida y no queda espacio para otra cosa. Llena los vacíos, sana. ¿Cómo es posible que tú creas que hayas recibido el Espíritu Santo y no tengas capacidad de perdón? Sigas cargando con la amargura de hace tanto tiempo. Entonces necesitamos reflexionar. Si de verdad yo recibí el Espíritu Santo, iglesia, y si lo recibiste, necesitas verificar que no lo has contristado. Porque hay gente que lo recibió, pero lo contristó. Hay gente que ha contristado al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo? Lo dejó de alimentar. El Espíritu Santo se puso tan triste, se está secando dentro de ti, que dice el rey David cuando había pecado, dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi espíritu y mi alma. Entonces, se seca nuestro interior cuando nosotros no tenemos una buena comunicación con Dios. Hay gente que ha contristado al Espíritu Santo y no lo sabe. Contristamos el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Es tan poderosa la palabra de Dios que a veces nosotros no entendemos. Efesios capítulo 4, verso 30. El Espíritu Santo a veces se está apagando dentro de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo se está apagando, ni vas a tener poder y te vas a sentir con el tanque a medias. Vas a pelear en la fuerza de Dios, en las fuerzas tuyas, no vas a saber si eres tú, si eres Dios. Y esa es la confusión espiritual en el pueblo de Dios, que no está completamente lleno de Dios. Efesios 4:30. Se lo va a leer, hermana, en la traducción del lenguaje actual. Okay. Está más claro, dice. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Ahora te pregunto yo, muchas personas creen que sin nacer de Dios van a poder ir al cielo. La Biblia dice que no es así. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pueden decir que van a entrar, pero no pueden entrar, porque no tienen el acceso del Espíritu. Nuestro espíritu se conecta por medio del Espíritu Santo. Entonces, al mundo espiritual, esa va a ser nuestra conexión al mundo espiritual. Además, el día en que tú naces, ¿sí? Naces al mundo espiritual, cuando recibes el Espíritu Santo en tu vida, hay un registro de ese nacimiento, así como te dieron un acta de nacimiento, hay un registro, un sello, de que tú
naciste al mundo espiritual y que puedes tener acceso al mundo espiritual. Este versículo lo dice muy claro. Dice, con el cual fuiste sellados para el día en que venga la eternidad. Vuélvenos a leer. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre sean liberados del pecado. Entonces, cuando llegue el día de la redención, el Señor va a saber si tienes o no tienes el sello del Espíritu Santo. Esto va a ser crucial. Entonces, la gente puede aparentar, pero Dios lo puede ver. Y esto es tan importante. Tú fuiste sellado. Es como cuando tú tienes un pasaporte, te presentas en un aeropuerto y dices, ok, quiero viajar, quiero ir al Perú, quiero ir a Chile, quiero ir a México, quiero ir a Estados Unidos. Entonces le dicen su pasaporte. ¿Y si le digo que no lo tengo? Pues le dicen, más vale que alguien de su familia se lo pueda traer en lo que sale el vuelo. Si no, tiene un pasaporte, usted no puede viajar. ¿Por qué? Porque no hay acceso. Tiene que tener un pasaporte. Como va a viajar por aire, entonces espiritualmente no hay viaje a la presencia de Dios si no tenemos el sello, ese pasaporte para la presencia de Dios. Entonces nosotros, como sea, podemos creer que sí lo tenemos, pero las evidencias de que lo tenemos son muy palpables. Y me gusta porque no solamente Dios lo tiene como un requisito, sino que va a producir una bendición en nosotros. Fíjate que me encanta cuando el Señor mismo habla, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos, me ha ungido para proclamar el año agradable del Señor. Entonces me encanta, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos. No solamente voy a ser sanado yo, no solamente voy a ser libre yo, no solamente voy a recibir salvación yo, sino que también recibo el poder de llevárselo a otros. Que eso es lo más impresionante, porque esto no se trata de un acto egoísta. Cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, hay una unción de Dios que te hace querer que los demás también conozcan de Él. Exactamente. Lo primero que te da es libertad a ti. Entonces es tan importante porque a veces nosotros nos sentimos atados con tantas cosas en nuestras vidas, con sentimientos destructivos, con cosas que no están bien, pero Dios te trae libertad y te da el poder de dar libertad a otros. Esto está bien bonito porque aparte el Espíritu Santo nos da vida. Si podemos buscar ahí Gálatas capítulo 5, verso 25, el Espíritu Santo da vida. Entonces, cuando yo estoy enferma, quiere decir que células de mi cuerpo se están muriendo o no están funcionando bien. Y el Espíritu Santo da vida. Entonces, la vida es sanidad también. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, porque acuérdate cuando Dios sopló, nos dio vida. Ahora dice, si andas en el Espíritu, es volver a recibir ese soplo de Dios continuamente porque va a estar en mí. Entonces es importante, el Espíritu Santo también nos da un carácter de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Segunda de Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate, más que decir que no somos cobardes, tener dominio propio
Eso da mucha sabiduría a una persona que puede autocontrolarse por el poder de Dios, tiene un carácter de Dios. Hay personas que a la primer cosa que no le gusta de cualquier circunstancia, le brota el Shrek, la Fiona que trae dentro. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. No hay un dominio en sus emociones. La hermana está hablando conmigo de cualquier cosa, a mí no me gusta, y me pongo mal con ella, y si me está hablando por teléfono y no me gustó lo que me dijo, pues ¿sabes qué? Y la hermana sigue hablando y yo ya le colgué, porque me enojé en ese momento y puedo ser grosera con ella, y puedo faltarle el respeto, porque no tengo dominio propio, no me puedo controlar. Cualquier cosa me descontrola, cualquier cosa me saca de mis casillas, cualquier cosa me hace perder el control. ¿Por qué? Porque yo creo que tengo el Espíritu Santo, pero no puedo tener dominio propio. Entonces es algo que yo tengo que considerar para saber si de verdad lo tengo. Son cosas muy importantes. Ahora, el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad. Romanos capítulo 8, verso 15. A ver, búscanos ahí. Ya habíamos leído un poquito sobre esto. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y 8:26. Y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el espíritu mismo intercede por nosotros. Dios con gemidos indecibles. Nos ayuda en nuestra debilidad. En nuestra debilidad. De hecho, hay una parte que me encanta cuando el apóstol Pablo habla de esto. Dice, porque yo más bien me voy a gloriar en mis debilidades. Porque en donde yo soy débil, ahí Dios se hace fuerte. Dios se muestra en mi vida. Entonces nuestras debilidades se muestran en lo que nosotros podemos hacer. También una de las cosas que nos va a permitir, por lo menos una vez en nuestra vida, el Espíritu Santo, va a ser hablar lenguas espirituales. Dice, o lenguas angelicales. Amén. Dice Hechos 2, 3, 4. Dice, les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero también el apóstol Pablo habla de lenguas angelicales. El apóstol Pablo dice esto. Dice, si yo hablo lenguas del cielo, hablo lenguas angelicales, de hecho usa esta palabra el apóstol, pero dice, pero no tengo amor, pues de nada me sirve. Esto es tan importante porque Dios en algún momento, cuando me llena el Espíritu Santo, me va a permitir hablar el lenguaje de los ángeles. Es impresionante porque el Espíritu Santo viene, llena, te da una experiencia sobrenatural, te permite hablar el lenguaje que se habla en el cielo, pero también produce amor en ti. Si el Espíritu Santo no te ha llevado a producir amor en tu vida, necesitas urgentemente verificar si el Espíritu es de Dios. Dice, si hablo las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, soy como un gong que resuena o como un címbalo ruidoso. Entonces dice, a lo mejor hacemos mucho escándalo de que somos de Dios, porque hablamos lenguas, y vamos a la iglesia, levantamos la mano, hablamos lenguas, pero no tengo amor. No soy capaz de sentir amor por el perdido, no soy capaz de sentir amor por la gente. No hay eso que caracteriza a Dios, ese fruto del Espíritu que debe estar en mí. El primero, amor. Si yo no puedo amar a las personas, sentir compasión de Dios por ellas, entonces debo de verificar, porque a lo mejor, dice Pablo, soy como un tambor desafinado, un címbalo que resuena pero que se oye mal. Entonces esto es tan importante porque el Espíritu Santo da cosas muy determinantes. Nosotros necesitamos que así como a nuestro cuerpo físico se le introdujo un espíritu para que viviera, así a nuestro espíritu necesita la llenura del Espíritu Santo para llenar todos los vacíos que se han generado en nosotros. Cuando yo leí con ese entendimiento, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Dije yo. Fueron llenos
yo no puedo llenar algo si está lleno. ¿Voy a llenar algo? Si está vacío. Cuando está vacío. Había un vacío en la vida de los discípulos. Había un vacío en la gente que estaba creyendo en Dios. Entonces Dios los llenó de su Espíritu Santo. Los escogió, los selló para el día de la redención. Les dio cosas tan importantes que no tienen nada que ver con la religión, tienen que ver con la relación personal con Dios. Porque el Espíritu Santo da sabiduría y revelación. 1 Corintios 2:10 habla de esto. Nos da sabiduría. Yo recuerdo que yo conocía a varias ancianitas que en una de las iglesias que pastoreó mi padre, y tú las escuchabas hablar, y eran personas que con dificultad habían terminado, no habían terminado la primaria, pero te hablaban con una sabiduría y un entendimiento que tú decías, esto solamente puede venir de Dios. Dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nos trae sabiduría y nos trae revelación, también nos trae lo profundo de Dios. También nos hace ser el templo del Espíritu Santo. O sea, el templo es donde mora Dios. Hay una pregunta que el apóstol le hace a la iglesia, dice, ¿acaso ustedes ignoran que ustedes son el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Entonces, ¿cómo pueden comportarse diferentes si el Espíritu Santo hizo habitación dentro de ti? Amén. Mucha gente dice, habló en lengua, recibió el Espíritu Santo. No, no siempre. Y hay quienes no tienen la evidencia de las lenguas, pero ya recibieron el Espíritu Santo y están dando todos los frutos del Espíritu en sus vidas. Y un día el Señor les va a dar la evidencia. Así que hay gente que me dice, hermana, yo nunca he recibido el Espíritu Santo, y lo veo uno tan preocupado, yo nunca he hablado en lenguas, porque esa es la evidencia más palpable de que se recibió el Espíritu Santo. Pero no es contundente, porque hay gente que habló en lenguas, pero no eran precisamente las lenguas que debió de haber hablado. Hermana, con una seriedad en su vida, verifique si lo que usted tiene es el Espíritu Santo. La Biblia da por sus frutos, dice, los vas a conocer. No puedes ser del Espíritu Santo y seguirte comportando como si no estuviera en ti. No podemos ignorar, ser el templo de Dios es una responsabilidad muy grande en nuestras vidas. El otro día se me acercaba una hermana y me dice, hermana, yo nunca he hablado en lenguas y a mí me preocupa, me dice, mi esposo nunca ha hablado en lenguas. Y le dije, hermana, yo tengo 99.9% de que usted recibió el Espíritu Santo, porque usted siempre le está hablando a la gente de Dios, tiene paciencia, tiene amor por la gente, le digo, tiene esos frutos del Espíritu Santo, siempre está ahí, está en oración. Le digo, un día el Señor le va a regalar la evidencia. Le digo, no se preocupe, no la va a recoger el Señor sin que usted le entregue la evidencia de que usted ha recibido. Están ahí, hablan con de nuevo la palabra de Dios, no se cansa. Le digo yo, no se preocupe, usted está sellada con el Espíritu Santo. Pídale al Señor que le muestre la evidencia. Hay gente que no ha hablado en lenguas y tiene el Espíritu Santo. Hay gente que ha hablado en lenguas, pero no fue el Espíritu Santo, porque no hay fruto en su vida. Amén. Entonces, probemos a los espíritus si son de Dios. El Espíritu Santo te da poder. Te da poder, te da dominio propio, te da amor. Y sobre todo te da amor por las almas. Queremos decirle al Señor que nos mande de su Espíritu Santo. Decirle al Señor, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Y queremos que nos selles, queremos que sentir tu presencia. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, pero no solamente para que sea un momento, sino para que se asiente sobre nuestras vidas, para que venga a morar en nosotros y para nosotros poder recibir esa llenura de su presencia. Ahí en donde estás, háblale al Señor, dile, Señor, dame de tu Espíritu Santo. Si yo he contristado tu Espíritu, si yo he fallado, si yo no estoy completamente lleno, lléname.
y usted va a poder recibir. ¿Sabe quién puede recibir el Espíritu Santo? Toda la gente. Me gusta la palabra cuando habla y dice, si ustedes que son malos, dice el Señor, le dan lo mejor que pueden a sus hijos, le compran los mejores tenis, le compran la mejor comida, lo que pueden, dan lo mejor como padres. Ustedes que son malos, imagínense yo que soy bueno, ¿cómo no voy a darle el Espíritu Santo al que me lo pida? Como nunca antes, la iglesia necesita saber que ha sido sellada con el Espíritu Santo, porque el día de nuestra redención, como dice el apóstol Pablo, ahora estamos más cerca que el día en que creímos. Ven, Señor, sobre nosotros. Señor, no permita, Señor, que tu iglesia esté ahí sin recibir, Señor, el sello de tu palabra, sin recibir la unción que solamente viene de ti. Te necesitamos en nuestra vida más que cualquier otra cosa. Necesitamos ese poder que tu palabra habla, para ir a hablarle, Señor, a los que lo necesitan, a los que están perdidos. Necesitamos tu poder, Señor, para ir, Señor, a libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros. En este tiempo tu iglesia necesita poder. En este tiempo, Señor, tu iglesia necesita dominio propio. Porque más allá de nuestras emociones necesitamos mostrar que tú estás en nuestras vidas. Que no somos, Señor, simplemente un címbalo que resuena. Que somos en verdad, que estamos hechos de verdad. Que somos gente que recibe tu Espíritu Santo con una seriedad en sus vidas. Que valoramos completamente que te hayas fijado en nosotros. Espíritu de Dios, yo sé que tú viajas, recorres fronteras, Señor, y tocas la vida de los que están ahí. Que tú sanas, Señor, el interior de ellos, que los llenas. Algunas personas van a experimentar esa llenura que solamente tu Espíritu Santo puede dar. Vas a quitar vacíos en tu iglesia, Señor. Vas a ir a esa gente, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que están en otros lugares, y vas a llevarles ese Espíritu Santo precioso. Les vas a abrir el entendimiento, Señor, que hablar tu palabra no es un don, hablar tu palabra es una orden, y tu pueblo debe de tener poder para llevarla, Señor, para desatar toda obra del enemigo. Desatamos toda obra del enemigo en la vida de nuestras familias, en la vida de los que tenemos cerca, Señor, en los que tú estás llamando, Señor Jesús, porque pronto sonarán las trompetas y solamente los que están sellados van a ir, Señor, a entrar, porque no podemos entrar si no fuimos nacidos del agua y del Espíritu. Y queremos confiar en ti, queremos confiar en tus promesas, y queremos confiar, Señor, que lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, lo harás en otros. Llénanos de tu Espíritu Santo, trae ese denuedo para hablar tu palabra todos los días, Señor. Tengo esa pasión en mi vida, Señor. Tenemos la pasión de que nos uses para poder hablar tu palabra, Señor. No hay mayor gozo que ver las almas rendidas a tus pies, de ver un cambio en la gente, Señor. Desata en nuestros grupos de amistad a esos amigos que están pasando por momentos duros, que están enfrentándose, Señor, contra ese enemigo de la droga, del alcohol, de la inmoralidad, Señor, que habita en sus vidas. Oh, esa incredulidad que está sembrada en el corazón de la gente, arráncala, Señor Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú vas a cambiar vidas, que este día despertarás mujeres poderosas, hombres poderosos, Señor, que como nunca antes van a oír tu palabra, Señor, y van a entender discernimiento de tu palabra. Les vas a dar sabiduría y también revelación de lo alto, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos bendecir sus vidas, queremos decirle gracias porque han estado con nosotros, Señor. Bendice cada vida de la gente que ha estado con nosotros. Este fin de semana tenemos un retiro, la segunda parte del retiro de líderes. Vamos a estar ahí en Facebook, vamos a estar haciendo en vivo. Yo sé que Dios
no hablo de líderes para los que tienen liderazgo ahorita, sino para quienes quieren que Dios les use, para quienes quieren innovar en el Espíritu Santo. Y los invitamos. Este fin de semana vamos a estar teniendo un retiro poderoso. Va a estar en el perfil del misionero David Valero, en mi perfil, en el perfil de la Asamblea Apostólica de Colombia, y queremos que todo el pueblo de Dios reciba esa bendición de estar recibiendo la palabra de Dios. Tenemos unos exponentes que, como dicen, no solamente hablan con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu. Amén. Porque yo puedo decir que hago muchas cosas, pero mis frutos me delatan, y son hombres que tienen frutos reales, no frutos ficticios de que dijeron por ahí que la gente se convirtió. No, se bautiza la gente por decenas, se bautiza la gente por centenas, y pronto el Señor le va a permitir también por millares, porque el Señor viene pronto. Y sabemos que ese es el fruto que se ve. Si ese fruto que yo digo que tengo por ahí escondido, pero nadie lo ha visto, eso yo tengo mis dudas, pero tenemos hombres que el Señor está usando, que los ha levantado de la nada, que queremos bendecir la vida de los que los oyen, porque, como dijo el apóstol Pablo, nuestra predicación no ha sido con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu. Amén. También tenemos a la venta el libro Un cafecito para el alma, para las hermanas que se han estado comunicando. Si lo necesitan, háganmelo saber y yo me comunico con las hermanas. Entonces vamos a despedirnos el día de hoy. Les agradecemos la fidelidad que han estado teniendo para con nosotros, las que se están uniendo en la oración de los miércoles. Cada día tenemos más mujeres. Amén. El ejército de oración está creciendo impresionantemente. Bastante, sí. Las peticiones, pero lo que más me gusta, las peticiones contestadas. Entonces, Los testimonios que han ido dando las hermanas desde todo lugar, de cómo el Señor ha ido respondiendo a ese clamor, es bien bonito, hermana. Es muy bonito y muy gratificante, sí, y ver lo que Dios está haciendo, y nos anima a cada día querer más. Así Entonces, esto no es para los que piensan, sino para los que de verdad quieren más. Que el Señor, los dejo con esta palabra, pongan ustedes tanto el querer como el hacer. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo jueves. Conéctese mañana, Dios les bendiga, nos vemos próximo jueves 5 de la tarde hora de Colombia. Mañana también en nuestro retiro de líderes estaremos conectados desde las 5 hasta las 9 en hora de Colombia. Si alguna tiene inquietud, pues nos puede escribir para que le ayudemos a buscar la hora desde el lugar de donde se va a conectar. Bueno, Dios les bendiga y esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para sus vidas y que cada una de nosotras esté anhelando más y más del Espíritu Santo. La otra cosa, nuestros retiros no se dejan en la red, porque como es un retiro, los invitamos a que lo vivan. Entonces, si lo aprovechan en el momento que se da, lo van a tener, pero de otra manera el retiro no se queda. Entonces, para que lo invitamos a que lo vivan con nosotros, va a estar en vivo, pero no va a quedar en la red. Así que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.